but we are already starting. Buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Puestos en pies, vamos a dirigirnos a Él en oración para que Él sea honrado esta tarde. Amén. ¿Cuántos están contentos? Dios es bueno con cada uno de nosotros y siempre lo será. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú, Señor, permaneces fiel con nosotros y ayúdanos, Señor, a siempre ser fieles a ti, Señor. Que nosotros podamos caminar contigo fielmente y sobre todo podamos siempre recordar las promesas tuyas y que nuestra fe siempre esté firme, Señor. Ahora te cantamos a ti, Señor, con todo el corazón, porque tú eres el Rey de la vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mí interior, me escondía en ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Me habló y a la muerte venció. Glorioso día, sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, me rescató. Mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Me habló y a la muerte venció. Glorioso día, sangre
rescató. Cristo es mi pasión, Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, me satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás. Libre en Él, Jesús mi todo es, Jesús mi todo es, eres más que suficiente, todo para mí. ¿Cuánto han decidido seguir a Cristo? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús mi todo es, Jesús mi todo es, eres más que suficiente, todo para mí. Jesús mi todo es, Jesús mi todo es, eres más que suficiente, todo para mí. Pueden sentarse. Buenas tardes, hermanos. Me gustaría compartirles los anuncios de la semana. Las jovencitas hoy a las 5:30 de la tarde, después del servicio, tendrán su estudio bíblico en la casa del pastor. Para más información pueden contactarse con Jessica.
Los jóvenes los seguimos reuniendo cada viernes por la noche a las 7 en el edificio de los adultos. Y los varones, que no son jóvenes, se reunirán en la casa del pastor el abril 9, que es el próximo mes. Y las mujeres tendrán su reunión el abril 30. Y son todos los anuncios de esta semana. Gracias. Puesto de pies nuevamente, vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Tenemos un Dios que es bueno, amén. Un Dios que el último año, ¿verdad? El 2020, fue un poco difícil para muchos, ¿verdad? Y recordando a aquellos que quizás perdieron sus familiares, aquellos que no quedaron muy bien, ¿verdad? Del virus, todavía traen un poco de problemas físicos. Pero el Señor en todo momento ha estado con nosotros. Desde que nosotros empezó la pandemia, Dios nos ha cuidado y la obra del Señor ha seguido adelante. Y de eso Dios es lo que quiere, que nosotros tengamos esa fidelidad a Él. Y vamos a cantar este canto recordando un buen Padre.
placed a star in the sky and you built it by day. You are amazing God. All powerful, unassailable, awesome, we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing God. Indescribable, uncontainable, you place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing God. All powerful, unassailable, awesome, we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing God. Muy buenas tardes, un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Es una bendición poder estar en su santuario, en su templo, en la casa del Señor. Sean todos bienvenidos. Un privilegio, mis queridos hermanos. Vamos a tener un momento de oración. Un momento de oración y no nos olvidemos en Europa del Este que la gente está sufriendo, la gente está clamando. Nosotros estamos adorando aquí a nuestro Dios en su santuario de una manera muy diferente. Hace unas semanas atrás que la guerra empezó, había un video que se estaba transmitiendo a través de las redes sociales donde la gente corría y se escondía abajo en lo subterráneo, en los metros de Ucrania. ¿Y sabe qué estaban haciendo ahí? Adorando al Rey de Reyes. Usted y yo aquí estamos en libertad. Y hoy vamos a ver que la libertad hay un precio que pagar. Y vamos a orar por Ucrania, incline su rostro, sea ahí en silencio, ore y aún por Rusia, por la iglesia de Rusia. Oremos a Dios. Padre, gracias por este momento donde hemos venido a tu santuario a alabarte, a adorarte, a glorificarte, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Cordero inmolado, el León de Judá. A ti sea la gloria. A ese Dios imploramos. Ten misericordia, y no solo misericordia, sino lo que dice tu palabra, tu grande misericordia sobre estos países, y que puedan venir a una paz, a la paz de Cristo, que solamente Cristo puede calmar esos corazones llenos de orgullo, llenos de soberbia, y que se dobleguen ante tus pies. Pero bien conocemos el reloj cronológico de tu palabra, la escatología. La tierra va a caer, la tierra gime por su redención. Pero gracias por Jesucristo. Decía el apóstol Pablo, gracias doy al Padre por Jesucristo. Porque por Él tenemos esperanza y una esperanza viva, que la iglesia de Cristo será arrebatada. Pero mientras estemos aquí, ayúdanos a cumplir la función que nos has encomendado, a llevar el evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Oramos por Ucrania, Rusia y todos aquellos que están sufriendo por esta guerra. En Cristo Jesús. Amén. Ayer fue un día muy especial y el viernes estuvimos festejando con los jóvenes. Dentro de la misión de la iglesia de Cristo llamada Bethesda, esta iglesia local Bethesda, dentro de la misión tenemos una visión. ¿Qué es la visión? Lo que estamos viendo a futuro, en dónde se estaba viendo nuestra iglesia. Y nuestra iglesia, la iglesia de Cristo Centro Cristiano Bethesda, el 30 de septiembre del 2022 va a cumplir 10 años por la gracia de Dios. Y dentro, pues un aplauso fuerte al Señor. Y dentro de la visión que Dios nos dio dentro de Bethesda hay 7 puntos, tenemos una visión. Y dentro de esos 7 puntos hay 3 puntos bien firmes que hablan de la juventud. Cuando Dios me manda a empezar una iglesia, dije, Señor, yo estaba como dices, ay Señor, ¿y cómo le voy a hacer? Ay Señor, ¿y por qué no mandas a otro? Ay Señor, es que tienes que ganar jóvenes para Cristo. Y el día de ayer, el viernes estuvimos festejando, estábamos cumpliendo un año que Juan Pablo empezó a luchar con la espada de Cristo, con la palabra de Dios.
Me acuerdo que llegué a su apartamento donde está viviendo Tori y Juan Pablo y me dicen, pastor, Dios ha trabajado en nuestros corazones, que nos levantemos a enseñar a los jóvenes. Dije, mijo, esa ha sido mi oración cuando empezamos los coffee chat. No nomás era el cafecito, que jijiji, jajaja, que aquí el pastor, no, que tú, yo, y risa, ¿verdad? Dios me ha dado un espíritu alegre, esa es la personalidad que Dios me dio. Nunca lo confundan con el carácter que Dios me ha dado en Cristo, ¿verdad? Y se levantaron estos jóvenes a servir, a pelear con la espada. Entonces Juan Pablo ayer cumplió un año que empezó a pelear con esta espada. Yo recordaba, voy a cumplir 25 años, cuando mi pastor me puso a enseñar y a pelear con esta espada. Iba llegando a una vigilia de oración de los jóvenes y me dice mi pastor, ¿das un devocional? ¿Cómo? Sí, das un devocional. Okay. Y me siento y agarro la espada y a enseñar. Juan Pablo, mi hijo, pasa aquí al frente, ven. Vamos a orar. Juan Pablo no está solo. Juan Pablo está bajo la cobertura de nuestro Señor, bajo la cobertura de mi pastorado y bajo la cobertura de Rolando, que ha estado ahí mentoreándolos, cuidándolos. Cuando él no pudo estar, yo he estado pendiente. Me dice una hermana, pastor, usted está un paso al frente, tengo que cuidar. Y vamos a orar. Rolando, come on over here. You want to study Spanish or just English or what happened? Vamos a orar. Todos los jovencitos, desde junior high, college, vengan para acá, come on over here. Los que no hablan, todos los que han sido parte de Bethesda Coffee Shop, mi hijo Andy, ven para acá, Noé, Mayrín, todos, Sacha, mi hija preciosa, Lili, vengan para acá, Itzel, todos, everybody, come on over here, Sofía, ¿cómo no? Ven, hija. Ay, son muchos, ¿verdad? Wow. Le voy a pedir abrazos, no balazos, dicen. Le voy a pedir a nuestro pastor de alabanza, Edgar, ven, acompáñame a orar por ellos. Ponte por aquí, por allá, agarra un micrófono, por favor. Y vamos a orar. Vamos a orar, pero quiero orar también por los niños, allá están los niños. Vengan para acá, mijos. David, bueno. Rogelio, vengan para acá abajito. Adolfito, Jacob, Keila y Samantha y Donovan no vinieron. No, acá. Ay, okay. Póngase de pie, padres de familia, si oremos por estos jóvenes. Le voy a pedir a Edgar que empiece con una oración y ore por esta nueva generación, que Dios siga impactando a través de ellos. Esta es parte de la visión de Bethesda. Y extienda su mano bendiciendo estas vidas. Oremos, mi hermano Edgar, oremos. Señor, te damos gracias por tu inmenso amor, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de representarte como cuerpo tuyo, Señor. Y ahora, esta tarde, bendecimos a estos jóvenes, Señor, que han dado un paso de fe, siguiendo tus pisadas, Señor. Y sabemos, Señor, que tú no estás, ellos no están solos, Señor, tú estás con ellos. Y queremos, Señor, que tú guíes cada paso de ellos, a donde ellos vayan, tú estés siempre, tú vas a estar con ellos, Señor, como dice tu promesa. Y queremos, Señor, que tú los guardes en el hueco de tu mano, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Y bajo tu voluntad queremos vivir, bajo tu soberanía, porque tu voluntad es buena, perfecta y agradable. Hoy mi corazón, Dios del cielo, Dios de la tierra, se llena de gozo, Padre, al ver esta juventud, Señor. Tú nos mandaste, tú nos encomendaste, Señor, a ganar un alma más para Cristo, pero sobre todo un joven más para Cristo, Señor. Esta generación, Padre, de joven que muchos no quieren nada contigo, pero ellos se están levantando para ser la luz del mundo, para ser real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, nación santa.
No te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mundo, Señor. Gracias porque eres bueno. Y a ti oramos que guardes su caminar, que todo lo que ellos emprendan, lo emprendan en la voluntad de nuestro Dios. Gracias porque eres bueno en gran manera. Y todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Se pueden sentar. Solamente quédate Juan Pablo y Víctor. ¿Se pueden sentar todos? Con cuidado, mijos, porque Víctor, come on over here. Pablo instruyó a Timoteo, le dijo que buscara gente idónea, gente enseñable, gente con un espíritu de mansedumbre y que le enseñara para que éste enseñara a otros. Y cuando yo discipulaba a Rolando hace años atrás, y a veces nos quedábamos hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana, porque a Rolando le gusta platicar mucho, a mí no. Y platicamos, y la primera vez mi esposa me habla, hey, ¿dónde estás, esposo mío? Dice, ¿ya te robaron? Le digo, no, aquí estoy con Rolando. Y lo discipulaba, y yo le dije a Rolando, mira, todo este tiempo es para que un día tú te puedas multiplicar en otro, ¿verdad? Y ganamos a la familia de Priscila para Cristo, y le dije a Rolando, hey, empieza a discipular a Juan Pablo. Y lo mismo le dije a Juan Pablo, mijo, tú tienes que buscar a alguien más y llevarlo a Cristo y discipularlo. Porque si no, yo no puedo decir que hice discípulos. Jesucristo dejó a 12, uno se perdió, se escogió a otro, a 12. Y esos 12 se multiplicaron y formaron la iglesia primitiva de nuestro Dios. La iglesia que un día va a estar en los cielos gozándose con el Dios eterno. Y entonces ahora Juan Pablo ha ganado un joven más para Cristo. Y aquí está Víctor, que ha profesado y ha tomado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Demos un aplauso. Y el viernes le decía, mijo, ahora el segundo paso es que bajes al bautisterio y seas bautizado. Y primeramente Dios vamos a estar bautizando. Y que Víctor, ahora mijo, la tarea es que ganes uno más para Cristo. ¿Ok? Eso es la tarea. Gracias, queridos hermanos, pueden sentar. Gracias, Rolando, te amamos. Gracias, mijos, pueden pasar a sus asientos. Y vamos, tuve la bendición esta semana de estar compartiendo en la radio y me gusta invitar a gente a la radio para que vean lo que el pastor hace entre semana, lo que me toca hacer. Y el lunes me estuvo acompañando Rolando ahí en la radio, estuvo conmigo, luego mi hermano, después otro jovencito que amo mucho, Andy estuvo ahí acompañándome, ya lo quería poner a dar un devoción, le dice, espérese, pastor, Y ahí estuvimos compartiendo. Entonces yo agradezco a Dios por sus vidas y lo que Dios me permite hacer. Así los niños pueden ir a sus clases y nosotros vamos a la palabra de Dios, al libro de Éxodos. Estamos transitando por este libro de Éxodos, capítulo 5, versículos 10 al 17. En cuanto lo tenga, se pone de pie en reverencia a la palabra poderosa de nuestro Dios santo. Y dice y expresa la palabra de Dios de esta manera, puestos de pie, capítulo 5, versículos 10 al 17. Expresa la palabra de Dios. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja, y vosotros recoger la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja, y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabar vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy, como antes? 15. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? ¿Por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dices hacer el ladrillo, y aquí tus siervos son azotados, el pueblo tuyo es el culpable. 17. Y él respondió, estáis ociosos, sí, ociosos,
Y por eso decís, vamos a ofrecer sacrificio a Jehová. Padre, gracias porque reconocemos que tenemos un Dios omnipotente que todo lo puede. Pero Padre, reconocemos que vivimos en un mundo caído donde hay sufrimiento, hay dolor. Pero a pesar del sufrimiento, en Cristo somos más que vencedores. A pesar de que tu pueblo sufría, Padre, sufría bajo el imperio egipcio, tú lo has prosperado. Y bendito sea la nación de Israel, que el día de hoy está de pie y seguirá de pie por tu gracia y tu poder. Cuando las naciones se rebelen contra él, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, junto con su iglesia, vendrá a luchar por Israel. Ahora prepara nuestros oídos para aprender de tu palabra las aplicaciones indirectas de este pasaje narrativo. En Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, queridos hermanos en Cristo. En el mundo antiguo, estoy hablando del mundo antiguo antes de Cristo. En el mundo antiguo hubo naciones, imperios que impactaron la sociedad, impactaron el mundo, sea para bien o sea para mal. Hasta el día de hoy vemos su impacto, escuchamos su impacto dentro de la historia universal. Por ejemplo, el imperio egipcio, del cual estamos hablando aquí en la palabra de Dios. Aún los expertos no saben cómo se pudo construir esas pirámides egipcias tan grandes, tan excelsas. No tienen idea, porque en aquellos tiempos no había esas grúas que el día de hoy, unas grúas tremendas que si usted va a la ciudad de Nueva York puede verlas, cómo están construyendo los rascacielos. En ese tiempo no había, pero el mundo antiguo, este imperio egipcio, construyeron esas pirámides que el día de hoy ahí están de testigos, del imperio que fue este país de Egipto, con sus faraones, con sus tumbas. Y vemos también el imperio de Babilonia, este imperio que se alzó y que aún dentro de las 7 maravillas modernas, si usted estudia la historia de Babilonia, del imperio de Babilonia, una de las 7 maravillas antiguas son los jardines colgantes de Babilonia. Son imperios que florecieron antes de Cristo, los medopersas conquistando a los babilónicos, los griegos, Grecia, cómo floreció con el helenismo, la filosofía, que en muchas cosas no son buenas, pero algunas alcanzamos a adquirir cierto conocimiento. No se diga el imperio romano. El imperio romano impactó de una manera, pero cabe mencionar que el imperio romano, este imperio estuvo antes de Cristo y después de Cristo. El imperio romano impactó de una manera que había una frase que todos los caminos llevaban a Roma. Era algo tremendo. El día de hoy, aquellos que estudian licenciatura en Derecho, leyes, la norma jurídica, tienen que llevar derecho romano. Interesante, porque las bases de la ley, de la norma moderna surgieron en Roma. ¿Por qué empiezo con esto, mis queridos hermanos? Me dice, ¿a dónde va, pastor? Estamos hablando de la nación de Israel que está en cautiverio, está en esclavitud. Un punto muy necesario cuando empiezo con esta introducción y hablando del imperio egipcio, un punto tan necesario, mis queridos hermanos. Cuando nosotros vemos estos imperios que florecieron en el mundo antiguo, vamos a encontrar un punto apologético. ¿Qué es la apologética que le encanta a Juan Pablo? La apologética es la rama de la teología que se encarga de la defensa racional de la fe. Muchas veces nosotros vamos a defender nuestra fe de una manera, como se puede decir, a ciegas. Es que así es. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero hay una manera que nosotros estudiamos, que es la apologética, la defensa racional de la fe. Es que nuestra fe da una evidencia racional para presentar defensa con mansedumbre para todo aquel que nos demande la esperanza que hay en nosotros. Eso lo dice Pedro, dice, cuando alguien te demande de la esperanza viva que hay en ti, debes de estar preparado para presentar defensa con mansedumbre. Y al punto que voy, que cuando nosotros vemos la historia universal, usted y yo estudiamos historia universal en secundaria, high school. Cuando usted ve la historia universal, usted se da cuenta que la historia universal está ligada a la palabra viva de Dios. Wow. Cuando Dios habla de Ciro y dice, Ciro, mi pastor. Cuando yo predicaba de esto, alguien me dijo, wow, yo no había visto ese versículo. Dios estaba hablando de un incrédulo, un gobernante persa que lo utilizó para su propósito. Nabucodonosor en el imperio babilónico, dice la palabra de Dios, que lo hizo comer hierba como un animal. Y ahora nos encontramos
en el imperio egipcio. No se diga del imperio griego, mis queridos hermanos. En el primer siglo después de Cristo, cuando Jesucristo viene a la tierra, al globo terráqueo, pisó, se hizo carne, el Verbo se encarnó, y dice Juan, vimos su gloria. Cuando Él pisó, lo que florecía, lo que estaba vigente en el planeta llamado Tierra, en el mundo moderno, era el imperio griego, pero sobre todo el imperio romano. En ese momento nace Jesucristo, un momento tan crucial en la historia, porque todos los caminos llevaban a Roma, pero todos los caminos llevaban para que se predicara el evangelio donde sea. Jesucristo nace en ese momento histórico. ¿Se da cuenta cómo la palabra de Dios está ligada a la historia universal? No podemos negar al Dios eterno, al Dios inmutable, al que no cambia, el que no tiene sombra de variación. Es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Es más, le voy a dar otro texto bíblico para que cuando usted le pregunten y usted se quede y dice, ¿y cómo defiendo mi fe razonalmente? Le recuerdo que una vez estaba en mi ciudad que me vio nacer, y yo miraba en el Zócalo que una persona compartía el evangelio, un señor, y le decía a estos jóvenes soberbios, es que Cristo te ama, Cristo vive. ¿Y usted cómo sabe? Le contestaban. Casi querían golpear al anciano. Y yo viendo, estaba un poco más joven, ya no estoy tan joven. Y en la juventud es vanidad. Me daban ganas de agarrar a coscorronazos a esos jóvenes. Pero me acerqué y empecé a hablar con ellos, a presentar defensa con mansedumbre de mi fe. ¿Y sabe qué pasó? Uno de ellos terminó aceptando a Jesucristo. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra y fue a la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario en su cruz se pusieron 3 idiomas esenciales de la época de Jesucristo, primer siglo después de Jesucristo. Ahí estaba el idioma griego, que era el idioma cultural que se manejaba en esa etapa, en esa época. Ahí estaba el latín, el idioma político de los romanos, y ahí estaba el hebreo, el idioma religioso que se manejaba en ese tiempo, en ese momento de la historia. Si usted va al Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 38, dice la palabra de Dios, había también sobre él un título escrito, con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Este es el rey. O sea que Jesucristo viene a implantar aún en su muerte, una unidad en el idioma cultural, en el idioma político y el idioma espiritual, el idioma del Dios de los cielos, de la nación que se ha revelado, de la nación que Dios escogió para revelarse a las naciones, el pueblo hebreo, el pueblo judío, el pueblo semita, el pueblo israelita, y bendito sea el pueblo de Abraham. Es por eso que le estoy compartiendo esto. Pero otro punto que nos va a acontecer, que con todo su poderío que tuvo el faraón, con todo el poderío que tuvo el imperio babilónico, el medio persa, el griego, el romano, no pudieron contener la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Los romanos que estuvieron ahí cuidando la tumba no pudieron detener la gloria de Jesucristo. Con esto entramos a nuestro texto hablando de los imperios, y en ese momento que Dios manda a Moisés a sacar al pueblo de Israel de Egipto, quien gobernaba era este imperio poderoso. Y dice la palabra de Dios en los versículos 10 y 11 del capítulo 5 de esta manera: y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja, ir vosotros y recoger la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Bien conocemos el contexto de nuestro pasaje que estamos leyendo el día de hoy. Dios le habla a Moisés a través de una zarza ardiente y le dice, quítate el calzado porque donde estás, lugar santo, santo, santo es. Y Dios empieza a hablar con Moisés, le da una misión y una visión. La misión le dice, saca a mi pueblo de Israel de Egipto, es tiempo de sacarlo. Y la visión que Dios le da a una tierra que fluye leche y miel. Esa es la visión, allá estaba, una tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, vemos que Moisés no quería, sabía lo que le esperaba a Moisés. Ay Señor, manda a otro. Y dice la palabra de Dios que Dios se enojó. Dios se enoja, dice, ¿acaso yo no conozco a tu hermano Aarón, que es fácil de palabra, pero yo te he escogido a ti, Moisés? Ve
Y hemos aprendido varios puntos. Y entonces nos encontramos en esta etapa. Llegó Moisés delante del faraón y el faraón le dijo: negros son tus ojos. No voy a dejar al pueblo hebreo ir. El pueblo es mucho. El pueblo es mucho. Es que el faraón estaba enfocado en su reino, no en el reino de Dios. El faraón estaba enfocado en el imperio egipcio. Y dijo: ¿quién es Jehová? No lo conozco ni a ti ni a Jehová. Pero vemos que Moisés y Aarón, en su sabiduría, en su prudencia, fíjese, así debe ser el Hijo de Dios: sabio, prudente, manso, humilde, andar con diligencia, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Le dicen al faraón para persuadirlo: si no nos dejas ir, nuestro Dios va a venir con espada, va a venir con peste. ¿Qué estaban persuadiendo el corazón del faraón? No le dijeron: es contra ti, Dios te va a destruir. Moisés no sacó la vara que se convertía en serpiente. Moisés llega con una actitud de humildad y prudencia diciendo: si no nos dejas ir, nuestro Dios es poderoso. Puede venir contra nosotros con espada y con plagas, pestes. Pero llegamos a los versículos 10 y 11. Dice la palabra de Dios que saliendo los cuadrilleros, los capataces, o sea, los cuadrilleros eran aquellos jefes, aquellos vigilantes egipcios. Capataces, aquellos intermediarios que había entre los egipcios y el pueblo de Dios, pero eran judíos los capataces. Entonces salen y dice la palabra de Dios que estaban preocupados. Es que el faraón pensaba que con su ejército, a carros, a caballo, con su ejército poderoso, podía someter al pueblo de Dios. No, mis hermanos, a Dios nadie lo somete, al pueblo de Dios nadie lo somete, menos a nuestro Dios. Al pueblo de Dios alguien lo puede someter si el Dios soberano lo permite. Pero si no, don't worry. Pero si Dios permite el sufrimiento, el dolor, siempre va a ser con un propósito. Cuando Jesucristo le dice a Pedro: mira que los han pedido para zarandearlos. O sea, me vinieron a pedir permiso, pero yo he orado para que no les falte la fe. El faraón, en estos versículos que vemos, ya el faraón dijo que no. El faraón los llamó ociosos. El faraón los llamó mentirosos. El faraón dijo que están perdiendo el tiempo. El faraón no se detuvo a analizar las consecuencias. No pidió consejería como hizo Poncio Pilato cuando escuchó a su esposa cuando iban a matar a Jesucristo. Pero lo más tremendo es que el hecho se lleva a cabo. Así ha dicho faraón. Y salieron los cuadrilleros y los capataces a cumplir la orden del faraón. Al faraón le entró por un oído y le salió por otro oído. Tengamos cuidado con la voz de Dios. Tengamos cuidado cuando estamos en un devocional y Dios nos está hablando. Hagamos eso, no hagamos lo contrario. El faraón no quiso hacerlo. Y uno de los puntos que aprendimos la semana pasada, que el corazón se empezó a endurecer del faraón. Cuando no escuchas la voz de Dios, tu corazón se empieza a endurecer. No se endurece de una vez. Es little by little, poquito a poquito. Y si eres hijo de Dios, hasta que contristas al Espíritu Santo, en vez de estar lleno, floreciendo en los frutos del Espíritu Santo, andas en las obras de la carne. Cuidado. Jehová de los ejércitos, Jehová Nisi, Jehová Jireh, le dijo a Moisés: prepárate, porque no creas que te va a escuchar. Va a endurecer. Y aquí vemos que empiezan los hechos. Entonces, al ver esto, que trataron de persuadirlo y el faraón empieza a endurecer su corazón, nos encontramos en nuestro primer punto el día de hoy. Cuidado con el orgullo y la soberbia. Mis queridos hermanos, pecado es pecado delante de Dios, pero hay que tener cuidado del orgullo y de la soberbia. Que Dios guarde nuestros corazones en Cristo Jesús, que cuando estamos en un lugar que Dios nos empieza a ascender, a bendecir, cada día tenemos que ser más humildes. El faraón estaba en un imperio floreciente. Dice: ¿qué los voy a dejar ir?
Vamos, y dice la palabra de Dios que salieron los cuadrilleros, los capataces, a obedecer la orden del faraón. Así ha dicho el faraón. Wow. El orgullo. Mira, ¿sabe por qué hay guerras? ¿Usted cree que por la humildad de los gobernantes? El orgullo y la soberbia. Aquí el faraón empieza, cuidado, nuestro primer punto, cuidado con el orgullo y la soberbia. El faraón lo venimos viendo que él está enfocado en su reino, nunca está enfocado en el reino de Dios. Esta semana yo hablaba sobre el reino de Dios en Mateo 6:33 y su contexto. Dice, ¿por qué te afanáis de qué vas a vestir, de qué vas a comer? O sea, no te afanes. Y la solución termina diciendo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas demás cosas serán añadidas. El faraón no estaba buscando el reino de Dios. El faraón estaba lleno de orgullo y soberbia. Cuidado con el orgullo y soberbia. Nuestro primer punto del día de hoy, que Dios siempre nos esté cuidando y estemos vigilantes de guardar nuestros corazones en Cristo Jesús. Así ha dicho el faraón. Por lo tanto, aquí vemos la dureza y soberbia que lo llevaron a actuar. No analizó, mis queridos hermanos, si nosotros vemos el texto bíblico, él no se para a analizar, no se para a meditar. Un faraón tenía consejeros, no manda a traer a sus consejeros. ¿Qué piensan? O sea, estos hombres vienen a mí, que su Dios, el Dios de los hebreos les ha hablado. No, pastor, pero era incrédulo. Pero ahí tenemos el ejemplo de Poncio Pilato, otro incrédulo que se detuvo a analizar. Escuchó a su amada esposa: no tengas que ver nada con ese hombre, con Jesucristo. Y Poncio Pilato se empieza a preocupar, dice, dime algo, dame una razón para poderte defender. Jesucristo le dice, no tienes autoridad sobre mí. Dice Poncio Pilato, yo me lavo las manos. O sea, wow, un romano. Pero el faraón no. El faraón continúa con su soberbia, la dureza de su corazón por no escuchar la voz de Dios. Una vez, 2 veces, 3 veces lo llevó a demostrar su orgullo y su soberbia. Tengamos cuidado. Versículos 12 y 13 dice la palabra de Dios de esta manera. Y respondiendo Moisés delante de Jehová, perdón, me fui al 6, versículos 12 y 13 del capítulo 5. Dice, entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Aquí vemos un escenario triste, dramático, doloroso. O sea, dice la palabra de Dios que el pueblo, la nación hebrea, se esparcía por toda la tierra egipcia a buscar este producto, paja. Esta paja que era tan necesaria para producir ladrillos de adobe. Dice la palabra que andaban buscando la paja, pero si no encontraban paja, aunque se agarraban rastrojo. Es que estaban los que estaban siendo oprimidos y estaban aquellos que estaban poniendo el yugo de esclavitud, y más duro y más fuerte, porque su rey, su faraón, se los había mandado. Si usted se da cuenta, usted ha sufrido en su trabajo, ha sufrido dolor, y usted piensa que nadie ha sufrido como nosotros. Vea esta escena. La escena era triste de los hebreos. Cuando Moisés sale de Egipto, salió porque vio cómo maltrataban a un hebreo. Pero aquí la carga se pone mayor. Tienes que producir el mismo número de ladrillos de adobe sin que yo te dé una materia prima tan esencial para la construcción de estos ladrillos, que era la paja. Tú la vas a buscar. Y dice la palabra de Dios que estos hombres salían, el pueblo de Dios, el pueblo se esparcía por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros lo apremiaban diciendo, acabar vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Los cuadrilleros eran los jefes, los vigilantes del imperio del faraón. Esos eran los cuadrilleros, los que estaban empujando al pueblo de Dios. Apúrate a producir la misma cantidad como que si te diera paja.
Bajo esta presión y dureza estaba la nación de Israel. Imagínense. Y Moisés había acabado de llegar y le dijo a los ancianos: les voy a dar libertad, miren, Dios me dio poder, miren la vara, se convierte en culebra, miren, lepra, sale leprosa, se sana, y la nación de Israel empieza a sufrir. ¿Qué te hubieras preguntado tú? ¿Qué me hubiera preguntado yo? ¿Estaríamos con la misma fe? ¿O a la primera diríamos, esto no es de Dios? ¿Qué hubiéramos pensado? Porque fácil es alabar a Dios cuando todo está bien. Aleluya, aleluya. Pero cuando está la presión, cuando está la prueba, y bendito seas Dios que sea prueba, pero cuando están las consecuencias de nuestros errores, ¿podemos alzar la voz y alabar al Dios de los cielos? Es que la vida no es fácil. Entonces el pueblo viviendo bajo esta presión, ¿qué hay diferencia entre la paja y el rastrojo? Porque nos dice la palabra de Dios que agarraban aunque sea rastrojo, porque yo creo no encontraban la paja y tenían que producir los mismos tabicones o ladrillos. Investigaba el rastrojo, es un residuo de la mies después de cosecharla. O sea, lo que sobra de la cosecha que quedaba ahí, los hebreos dicen, aunque sea esto me llevo, porque tengo que, vamos a ponerle un número que no dice la palabra de Dios, pero un número, tengo que juntar los mismos 500 ladrillos, tabicones. Si no encontré paja, agarro rastrojo, que es una materia prima tan esencial para construir los ladrillos. Porque la paja es la caña de los cereales seca, separada del grano. O sea, ya cuando el grano se separa y queda la cañita, esa era la paja. Y antes se la proveía a los egipcios. Construye tantos ladrillos. Dice, ahora no, dice el faraón. En su soberbia, en su dureza, ahora que ellos busquen la paja. Y la nación de Israel dice, aunque sea encontrar rastrojo, con esto voy a hacerlo. El pueblo de Dios tenía la tarea, misión de hacer ladrillos de adobe. Para esto se necesitaba esa paja. Antes se les daban, pero el faraón les dijo ociosos. Vamos un poquito al contexto histórico. Estos ladrillos de adobe se habían hecho en la nación egipcia desde tiempos atrás. Cuando el río Nilo, que era una fuente tan necesaria para la vida, para el imperio de los egipcios, se inundaba, se llenaba de agua, arrastraba una tierra, un lodo negro, y que cuando el río volvía a sus niveles normales, quedaba ese lodo negro. Y con ese lodo negro acarreaban y lo combinaban con paja para darle textura, darle firmeza, y formaban esos tabicones, esos ladrillos con lo que se iba construyendo el imperio egipcio. Se ponían en unos moldes rectangulares y se dejaban secar al sol ardiente por 8 días. Y salían esos tabicones, esos ladrillos que la nación de Israel tenía que hacer para que el pueblo egipcio floreciera. Pero como Moisés y su hermano Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron, nuestro Dios nos ha mandado que nos des libertad. El faraón no quiso escuchar. Lo único que pasó es lo que estamos viendo en nuestro pasaje narrativo, que la dureza del corazón del faraón fue transmitida a sus subordinados. O sea, el faraón no hizo caso, simplemente dejó agravar el trabajo en el pueblo egipcio. Esto nos lleva a otro punto tan necesario, mis queridos hermanos. El segundo punto de esta tarde. Como sea el líder, normalmente usted va a ver, como sea el líder, van a ser sus subordinados. Si el líder es orgulloso, soberbio, como lo fue aquel hombre llamado Hitler, sus líderes van a ser orgullosos y soberbios. Si el gobernante que quiere invadir es orgulloso y soberbio, sus líderes van a tener casi el mismo ADN. Entonces dice la palabra de Dios, nuestro segundo punto, como sea el líder, serán los subordinados. Dice la palabra de Dios que apremiaban al pueblo hebreo, al santo pueblo de Dios. ¿Qué significa la palabra apremiar? Obligar a alguien
con mandamiento de autoridad a que hagan alguna cosa. O sea, no es con amor, no es con decencia, no es con humildad, sino lo tienes que hacer. Y los cuadrilleros le dijeron: hey, tienes que construir los mismos números de ladrillo como que si te diera paja. Segundo punto. Primer punto, tengamos cuidado con el orgullo y la soberbia. Segundo punto, como sea el líder, serán los subordinados. Es que mis queridos hermanos, Iglesia de Cristo, los que me están escuchando por las redes sociales, en la vida hay muchas maneras de enseñar. Tú y yo aprendimos didácticamente en la escuela, en nuestra casa, nuestros padres nos enseñaron de diferente manera. Pero ¿sabe cómo es la mejor manera de enseñar? Con el ejemplo. Pasó, claro. Los pasos que tú des, ten la seguridad que alguien te va siguiendo. El faraón había dado pasos catastróficos y vamos a ir avanzando en nuestro sermón. Y sus cuadrilleros iban siguiéndole con esa dureza y apremiando al pueblo de Dios. La mejor manera de enseñar va a ser con el ejemplo. Y vemos el ejemplo de Jesús de Nazaret, el rabí, el maestro, el curios, el Señor. Jesucristo enseñó con el ejemplo. Cuando Jesucristo estuvo sobre la tierra, no se vino a gloriar sobre su divinidad, su omnipotencia, su poderío, porque aún los cielos de los cielos no pueden contener la gloria de nuestro Señor. Y el Verbo se hizo vida y vimos su gloria, dice Juan. Pero ¿sabe cómo enseñó Jesucristo? Aprender de mí, dice Jesucristo. Hey, Pedro, Juan, Jacobo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Wow. Como sea líder, serán los subordinados. Aquel Pedro temperamental que quiso pelear con cuchillo y le arranca la oreja al soldado romano. Y Señor, el que te toque yo lo mato. Hey, Pedro, tranquilo. Don't worry, Pedro. Es parte del plan de Dios. Y agarra la oreja a Jesucristo y se la pega al soldado romano con cola loca. No se crea. Hace un milagro sobrenatural. Y le estaba diciendo a Pedro: aprende de mí, que soy manso y humilde. ¿Acaso no le dijo a Poncio Pilato: Poncio, si yo oro al Señor, si oro a mi Padre, Él mandaría ángeles celestiales? Wow. Jesucristo expresó: aprender de mí, que soy manso y humilde. Cuando te quieras medir con alguien, no te midas con un hermano en Cristo que está arriba de ti o está abajo de ti. Tú tienes que ir creciendo a la imagen del varón perfecto, que es Jesucristo. Y tienes esa responsabilidad. Porque estoy seguro que uno o dos van a seguir tus pasos. Y como seas tú, así van a ser los que van detrás de ti. El mejor ejemplo lo tenemos con el maestro de Nazaret. Pedro ya no era el mismo Pedro. Pablo ya no fue el mismo Pablo. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Roma, en el capítulo 12, versículo 1, no les dice: hey, pecadores, arrepiéntense. Dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si tú te das cuenta de la misericordia de Dios y tienes una razón, eres un homo sapiens, un ser pensante, y has analizado, y el Espíritu Santo te ha llevado a ver la gran misericordia de Dios, te tienes que entregar a Él. Ese es tu culto de adoración. Pero ya no les escribe Pablo como perseguía a la iglesia primitiva. ¿Sabe por qué? Porque pasó por el taller del maestro. Camino a Damasco, el Señor lo tuvo que humillar, caer de rodillas. Eso es. El faraón estaba actuando con dureza de corazón, soberbia. Y los cuadrilleros de esa misma manera. Como sea el líder, así serán sus subordinados.
normalmente. Puede haber una excepción, claro que sí, mis queridos hermanos. Entonces el pueblo, aquí vemos la dureza de los líderes y los siervos del faraón que apremiaban al pueblo de Dios. Versículo número 14 expresa la palabra de Dios de esta manera: estos son los jefes de las familias. Perdón, me fui de nuevo a 5:14. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros del faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy, como antes? Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros del faraón habían puesto. Recordemos lo que les había explicado al principio del sermón. Los cuadrilleros eran los jefes, los vigilantes que estaban al servicio de su rey, del faraón. Y había unos capataces que eran intermediarios entre los egipcios y entre los hebreos. Estos intermediarios eran israelitas, eran hebreos. O sea, los ponían: hey, dirígeme a tu gente, a tu pueblo, y me tienen que entregar estas cuentas. Esos empezaron a pagar un precio más alto. Mis hermanos, déjeme decirle algo: si usted está sentado aquí en libertad física, está gozando de escuchar la palabra de Dios, de alabarle, siempre para la libertad, mis hermanos, hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Si ahorita Estados Unidos de Norteamérica es Estados Unidos de Norteamérica porque un momento pagó un precio por su libertad luchando con la corona británica. ¿Sabe Ucrania por qué está luchando y por qué se defiende ante la segunda potencia mundial? Y trata, porque quiere tener una soberanía, una autonomía, una libertad, su pueblo, de ellos elegir sus leyes, sus gobernantes. No quieren estar bajo el imperio ruso. Mis hermanos, para la libertad hay un precio que pagar. Y el ejemplo más grande, vuelvo a mi Señor, vuelvo a Jesucristo. Si usted puede decir: yo tengo una esperanza viva, es porque Jesucristo pagó un precio por mi libertad espiritual. Tú no lo pagaste. Juan Pablo predicaba y exponía la palabra de Dios el viernes, y bien expresó y dice: yo no soy salvo por estar aquí predicando la palabra de Dios. Yo soy salvo porque Cristo pagó un precio, mi libertad del pecado. Hay un precio que pagar. Y la nación de Israel empezaba a pagar un precio por su libertad. Dice que los capataces judíos estaban siendo azotados por los cuadrilleros, los jefes del faraón. ¿Se da cuenta hasta dónde estaba llegando la dureza, el orgullo y los cuadrilleros imitando la dureza del faraón? El pueblo de Dios tenía que pagar un precio y estaba bajo presión. ¿Tú te has sentido bajo presión en tu trabajo? Claro que sí. A veces sientes que es injusto. Pero si eres hijo de Dios, Dios está más interesado en ti que en el que te está metiendo presión. Dios está interesado en moldear tu carácter a la imagen de Jesucristo. Tal vez en ese momento no lo entiendes, pero tal vez dentro de 3, 4 años, 5 años lo vas a entender. Yo estuve bajo autoridad. En mi nación estuve bajo autoridad de mi padre. Pero siempre emprendí negocios que por la gracia de Dios yo era quien gobernaba, quien guiaba. Pero en este país Dios me enseñó a estar bajo autoridad. Estuve bajo autoridad de mi padre muchos años, sí. Y a veces la vida no es fácil. Sentimos que son muy injustos. Pero Dios está interesado más en ti. Pero si volteas a ver, muchas veces no es tanto la injusticia, es nuestra falta de carácter. Y Dios está moldeando. El pueblo de Israel estaba siendo azotado, golpeado. Mas sin embargo, déjeme decirle una realidad: que a pesar del sufrimiento y el dolor, ellos, en nuestro Dios, en Jehová de los ejércitos, son más que vencedores. No importa qué, no importa quién, tú en Cristo eres más que vencedor. Nunca se te olvide,
unido a la cruz de Cristo, arraigados y sobreedificados en Cristo, permaneciendo en la vid verdadera. De esa única manera no vas a dar solamente fruto, vas a dar mucho, mucho fruto. Aunque la nación de Israel estaba siendo azotada, estaba sufriendo, pero en Dios eran más que vencedores. Tercer punto, para obtener la libertad, mis queridos hermanos, para obtener la libertad hay un precio que pagar. Para obtener la libertad hay un precio que pagar. Ojos, mis hermanos, esto es el planeta llamado Tierra, no es el cielo. No es el tercer cielo que visitó Pablo, no es el paraíso donde le dice Dios al malhechor, hoy estarás conmigo en el paraíso. No, mis hermanos, esto es la tierra. Ojo, y reconozcamos que la tierra es un mundo caído. Maldita, le dice Dios a Adán, maldita será la tierra por tu causa, Adán. ¿Qué has hecho? Ojo, alertas para vivir más sometidos día a día a Cristo. Dice Romanos que es una tierra que gime por su redención. O sea, no va a ser color de rosa. Es más, dice la palabra que el príncipe de este mundo es Satanás. ¿Quién cree que está involucrado en hacer sufrir al pueblo de Dios? Pero el pueblo de Dios iba a salir victorioso. Solamente era una manera de Dios trabajar con su pueblo. En Cristo somos más que vencedores. El ejemplo más grande, como les vuelvo a decir, Jesucristo pagando el precio por tu libertad y mi libertad espiritual. Pero aún en medio del dolor, gózate cuando es una prueba. Dios está trabajando y Dios cumplirá su propósito en ti. Y los que aman a Dios, nunca se te olvide, los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, conforme a su propósito son llamados. Versículos 15 al 17 dice la palabra de Dios de esta manera: y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿por qué lo hacéis así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dices hacer el ladrillo, y he aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es culpable. Y él respondió, fíjese la respuesta del faraón, y él respondió: estás ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificio a Jehová. Vemos que el faraón no decidió escuchar la voz de Dios a través de Moisés y Aarón. Una y otra vez les llama ociosos. Quieren ir a ofrecer sacrificio a su Dios, quieren ir a festejarle fiesta a su Dios. Ociosos. Imagínense, si no había escuchado a estos líderes espirituales que Dios mandó, ¿usted cree que iba a escuchar a los capataces que estaban siendo azotados, que estaban siendo oprimidos por los cuadrilleros egipcios y se presentan ante la autoridad mayor y les dices: ¿por qué tratas así a tus siervos? Fíjese el imploro de estos hombres hebreos. Usted sabe lo que conlleva la palabra siervo en el griego original, es la palabra doulos, esclavo. Ellos se presentan con una actitud humilde, reconociendo aún la autoridad del faraón. No nos das paja. ¿Por qué nos tratas así si somos tus siervos? El faraón había decidido no escuchar. Dios te prepara para la tarea. Si tú tienes una comunión con Dios, como estudiamos ayer los varones, vas a aprender a discernir la voz de Dios. Y si Dios te dice por ahí, Dios te va a decir: mira, mijo, no creas que va a ser color de rosa, pero yo voy contigo. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. ¿Qué cree que sentían Moisés y Aarón al ver al pueblo de Israel? ¿Pensarían dar vuelta y no seguir con el plan de Dios? El faraón no escuchaba. La dureza de su corazón, demostrando el orgullo y la soberbia. Vemos el escenario que está viviendo la nación de Israel, apremiado el pueblo, oprimido. Dale. Los capataces, los managers de los hebreos, los israelitas golpeados, se presentan ante el faraón y dicen: ociosos, flojos, holgazanes, zánganos. Quieren ir a ofrecer sacrificio a su Dios. No sabía Faraón con quién se estaba metiendo. Cuidado. Cuando alguien se mete
con un hijo de Dios, solamente asegúrate que estás bajo la sombra del omnipotente Dios. Muchas veces no es necesario ni que metas las manos, Dios luchará por ti. Jehová Nisi, Jehová tu estandarte. El faraón. Cuarto punto, mis queridos hermanos, el orgullo y la soberbia, la dureza del corazón que estaba demostrando el faraón, que Dios le va a decir a Moisés, no te preocupes, eso va a pasar. Y en Romanos lo encontramos que Dios permite en su libre albedrío al faraón, lo deja para que por los siglos de los siglos se viera el poder y la gloria del Dios eterno, no del faraón. Se hablara de la humillación del faraón. Cuarto punto, el orgullo y la soberbia es el inicio de la caída. Es el inicio, mis queridos hermanos. Porque todos en un momento podemos ser soberbios, orgullosos, nos podemos equivocar. Pero esto nos va a llevar a nuestro quinto punto. Pero cuidado. El faraón, y conocemos la historia donde iba el faraón. El orgullo y la soberbia es el inicio de romperse los dientes. Y es que expresaba la semana pasada, el que esté firme, cuide de no caer, dice la palabra de Dios. Bendito sea Dios, el Dios de los cielos, que estás firme, estás caminando en esa santidad progresiva por la gracia y la facultad de la llenura del Espíritu Santo. Ni siquiera son tus fuerzas, sino la fuerza de Cristo Jesús, el poder de la cruz. Pero si estás firme, dice la palabra, cuida de no caer. Porque no se cae de la noche a la mañana. Ay, pastor, es que la regué. No es que caíste de la noche a la mañana. O sea, yo sé que no podemos evitar que el pajarito vuele en nuestra cabeza. Y ahí está nuestras concupiscencias, y nuestros deseos carnales. Pero lo que sí podemos evitar, que el pájaro haga un nido en nuestra cabeza y ponga huevitos y se reproduzca y dé a luz al pecado. Cuidado, el faraón empezaba su caída. El imperio egipcio empezaba su caída bajo la mano poderosa de Dios. El orgullo y la soberbia es el inicio de la caída. Indudablemente esta actitud del faraón hacia Dios, hacia su pueblo, iniciaba su caída. Y le voy a decir otra verdad, mis queridos hermanos, cuidado, entre más alto, la caída es más dura. Entre más escalones subes en la vida, cuidado del orgullo y la soberbia. La caída puede ser más dura. No iba a caer solo el faraón. Bueno, fuera que nomás hubiera caído él por su soberbia y orgullo. ¿Sabe quién iba con él? Su familia. ¿Sabe quién iba con él? Su imperio. Y echó a la mar los carros del faraón. Entre más alto, más duro. Cuidémonos. Que Dios nos ayude siempre a vivir en el carácter de Cristo Jesucristo. Aprender de mí. Jacobo, Juan, Felipe, Roberto el día de hoy. ¿Dónde está Roberto? Aprender de Dios. David, aprender de Jesucristo, que es manso y humilde. El faraón empezaba al inicio de su caída, no solo él, su familia, su descendencia. Pagarían un precio sumamente caro por el orgullo y la soberbia. Es que se paga un precio muy alto. Si no, pregúntele al padre del orgullo y la soberbia, el padre de mentira, Satanás. Cuando vio el trono de Dios vacío, porque Dios es espíritu y es verdad, se quiso sentar en ese trono. Y lo siguieron multitud de ángeles. Para él fue preparado el infierno, donde es el crujir y el llorar de dientes, donde el gusano nunca muere. Pero todos aquellos orgullosos y soberbios que se rebelen contra el Espíritu Santo y no lo acepten, ahí van a dar. O sea, hay tantos ejemplos. El rey Saúl, por no escuchar la voz de Dios y escuchar la voz del pueblo. Con esto vamos a terminar, mis queridos hermanos.
Cuando cometemos errores, que todos los hemos cometido en la vida, porque dice la palabra de Dios, que si alguno dice que no ha mentido, hace mentiroso a Dios. O sea, todos hemos fallado. O sea, por eso Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno de vosotros pecara, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Juan expresa más adelante: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces nosotros en un momento de la vida podemos fallar a Dios, aún con orgullo, pero hay una promesa de parte de Dios para cualquier pecado. Pecado significa errarle al blanco, fallarle, y atenta contra Dios. El faraón no decidió escuchar la voz de Dios, pero con nosotros como sus hijos, nunca dejemos que eso se albergue en nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida, de él fluye la vida. Dice Dios: no, el faraón va a endurecer su corazón. Tú y yo debemos de proceder al arrepentimiento, confesarle a Dios. Y hay una promesa del Dios fiel. Dice: Él es fiel y justo. Un corazón contrito y humillado jamás lo va a despreciar Dios. ¿Usted cree que Dios hubiera despreciado al faraón? Jamás. A Nabucodonosor, después de entender que desde el cielo se gobierna, de estar comiendo hierba como un animal del campo, dice que Dios tuvo misericordia de él y le devolvió su entendimiento. Esa es la gracia, la misericordia de Dios. Cuando fallemos, confesemos. Último punto: recuerda que cuando falles, o falle yo, procedas al arrepentimiento. Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, buscaran mi rostro, se arrepintieran de sus malos caminos, entonces yo oiré, sanaré su tierra y perdonaré su pecado. Arrepentirse es dar una vuelta en U, si no hay un precio muy alto que pagar. El faraón tuvo que pagar ese precio. Escuchaba en las noticias una anécdota de un artista o un actor. Estaba viendo las noticias que en su país, no recuerdo bien la historia, pero el punto es que iba manejando con su hija. Imagínese su doncella, su princesa que Dios le dio. Usted y yo sabemos cómo se aman a los hijos. Y dice que iba manejando por una de las calles y lo detuvieron y lo quisieron asaltar y le tiraron un balazo. No se lo dieron a él, se lo dieron a su hija. Y él decía con esa tristeza y esa ira en su cara: yo puedo aguantar un balazo, pero mi hija. Su rostro emanaba y demandaba justicia. Yo me impactó porque logro entender. Yo tengo 2 hijas que Dios me dio en mi santo matrimonio. Los hijos se aman. Me dice mi padre: tú vas a entender cómo se quieren los hijos cuando tengas los tuyos. Y yo vi el rostro de este hombre y dice: yo puedo aguantar un balazo, pero mi hija. Pues fue el precio que pagó el faraón por su orgullo y su soberbia. No murió cualquiera de sus hijos, murió su primogénito, el heredero al trono. Era el precio que tenía que pagar. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu santuario, escuchar tu palabra, que es viva, que es eficaz. Guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ayúdanos a siempre crecer a la imagen de Jesucristo. Ayúdanos, como expresa tu palabra en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Este hombre no entendió ni una vez, ni 2 veces, ni 3 veces. Aún a sus subordinados los puso a oprimir a tu pueblo, a tu nación santa, Israel. Guarda a Israel, Señor, como hasta el día de hoy lo has guardado. Y líbranos, Padre, de actuar
en el poder de la carne, que actuemos en el poder del Santo Espíritu. Si el día de hoy tú estás viendo esta transmisión a través de las redes sociales, estás aquí y tú quieres vivir como Jesucristo vivió, siendo manso y humilde, necesitas aceptarlo en tu corazón. Necesitas aceptarlo como tu Señor y tu Salvador. Dice Romanos 10:10 que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Si tú nos estás viendo el día de hoy en vivo o nos vas a ver a través de una de nuestras plataformas, de las redes sociales, y si estás aquí hoy y nunca lo has aceptado, hoy es el día de salvación. Repite esta oración con convicción, con certeza, y dile: Padre, reconozco que soy pecador, que te he fallado, pero también reconozco que Jesucristo pagó el precio de mi libertad espiritual. Lo acepto como mi Señor y Salvador. Gracias, Padre, por tu mensaje. Gracias por tu infinito amor. Gracias por lo que estás haciendo y lo que harás. Ayúdanos como tu iglesia de Cristo a cumplir tu misión y tu visión. En Cristo Jesús. Amén. Cuando el pastor estaba viendo por el mensaje, un versículo se me vino a mente, Génesis 3:19, que dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y a polvo volverás. No sé si han escuchado que muchos piensan que la vida cristiana es fácil. No es fácil, pero tenemos una promesa de Dios y la cumplió el hombre de Jesucristo en la cruz, y Él nos prometió el Espíritu Santo, y Él es que nos da fuerza para seguir este caminar. Oremos por los diezmos y ofrendas. Dios Padre, te damos gracias por otro día de poder estar aquí en el edificio, reunirnos libertamente. Dios, te damos gracias por el mensaje, que podamos aplicar o aprender y aplicar ese mensaje hoy. Te pedimos que aceptes estos diezmos y ofrendas, que puedan ser utilizados para hacer crecer tu iglesia Bethesda, local y universal. En tu nombre oramos. Amén. Puestos en pie, vamos a entonar esta alabanza. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad Él es
presencia voy a estar, sin mancharte Él vendré, justificado por la fe. Señor, gracias porque eres bueno, Señor, gracias porque tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Te damos las gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo vive en nosotros y queremos, Señor, que esta semana nosotros podamos brillar para ti, Señor. Podamos, Señor, llevarle un mensaje de amor, tu mensaje, Señor, a otros, Señor, donde ellos puedan encontrar la salvación. En el nombre de Jesús, amén. ¿Estamos despedidos?